el líder en movimiento de transformación. Edgardo Silvoso. Silvoso es fundador y presidente de Evangelismo Cosecha y de la Red Internacional de Transformación. Es estratega en misiones y maestro de enseñanza bíblica. También se especializa en Marketplace y es el autor de los éxitos de librería Transformación, Ungido para los negocios, Para que ninguno perezca y Mujeres, Arma secreta de Dios. Edgardo Silvoso vive con su esposa Ruth y familia en Stowe, Ohio. El líder en movimiento de transformación. Edgardo Silvoso. Yo les quiero contar a manera de introducción. Hay una sola oración en la Biblia que Dios el Padre la escribió. El Padre Nuestro lo enseñó Jesús, pero hay una oración que Dios la escribió. Y si oramos la oración que Dios escribió, sabemos que Dios la va a contestar. Y esa oración está en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 8. Pídeme y te daré las naciones por tu heredad y los confines de la tierra como tu posesión. Yo oro ahora que tus ojos sean abiertos para que puedas verte como Dios te ve. Jesús vino al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo a un individuo, no solo a las personas, al mundo. Y el mundo se compone de naciones. Y yo pido que ahora, aunque no sepas cómo, cuándo, dónde, digas: Señor, me atrevo y en obediencia te pido, dame una nación. Puede decirlo: dame una nación. Les voy a contar un poquito de mi propio peregrinaje. El Señor quiso mantenerme humilde y por eso nací en Argentina. Argentina está bendecida con un papa, con una reina, con el mejor jugador del mundo, porque ya hemos reunido el primer requisito: el pecado abundó. Y ahora estamos gozando del segundo, la gracia de Dios empieza a sobreabundar. Con mi esposa decimos que fuimos armados, assembled, en Argentina, usando partes europeas, repuestos europeos, porque nuestros padres y abuelos vinieron de Europa y ahí se enamoraron y bueno, y ahí nacieron nuestros padres o nosotros mismos. Pero la pasión mía siempre fue ver a gente transformada. Creo que ha sido la tuya también. De muchacho tenía ciertas luchas y lo que yo quiero enmarcar la plática de hoy es 4 niveles de involucramiento en el mercado. El primer mercado es creyentes que apenas sobreviven en el mercado. Creyentes que el lunes se aprietan la nariz y se mandan al fondo y aguantan y el domingo se vienen arrastrando. Pastor, ore, el demonio está ahí. Creo que todos hemos vivido eso. Yo cuento en mi primer libro que ninguno perezca, que cuando me convertí fue el primer y seguí siendo el único estudiante de escuela secundaria evangélico en mi ciudad. Y como Dios me llamó a los negocios, fui administrador de hospitales y cuando eso iba bien, los médicos me dieron su dinero, así que compré un banco y cuando compré el banco hizo que los bancos deben hacer, excepto en Estados Unidos, ganó dinero
y con el dinero que ganamos montamos una financiadora. Y es así como a los 22, 23 años me encontraba de lunes a viernes dirigiendo un hospital, presidiendo el directorio de un banco, haciendo inmersiones y el sábado y domingo predicando el evangelio a diestra y a siniestra. Pero luego no tenía eco porque no había un pat. No había una dona, no había alguien que le dijera al empresario, Dios está contigo allí. Así que había momentos que zozobraba porque decía, Señor, que llueva y se suspenda este partido porque creo que no lo puedo ganar. Luego aprendimos el segundo nivel, creyentes que aplican principios bíblicos en el lugar de trabajo. Eso es algo de progreso. Pero no es mucho progreso porque la gran mayoría de los creyentes aplican esos principios no para cambiar al mercado, pero para que el mercado no los cambie a ellos. Están contentos si empatan el partido. Y con empatar el partido no se gana el campeonato. Ahora, estamos descubriendo que hay otras dimensiones, pero en mi peregrinaje Dios nos guió un día con mi esposa a dejar todo lo que estábamos haciendo. Su hermano Luis Palau estaba lanzando su ministerio en México en aquella época. Vinimos a México, nos reunimos a su equipo, pudimos ahí vivir toda la emoción de predicar, de alcanzar a mucha gente. Pero luego en 1980, una enfermedad incurable entró en mi cuerpo y los médicos en Stanford, en Palo Alto, California, me dijeron tiene 2 años de vida. Teníamos 34 años, 4 hijas y el reloj estaba dando 2 años de vida. En aquel momento renunciamos del equipo de Palau, volvimos a Argentina, teníamos una propiedad, se la dedicamos al Señor, edificamos una capilla de oración, porque en esa región había 108 pueblos que no tenían testimonio, y dijimos, Señor, si perezco voy a escoger donde perecer, y esa capilla era lo que pensé que iba a ser nuestro testamento. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y una noche Dios descendió y me dijo, yo te sano. Comenzó un proceso de sanidad y ahí comenzamos, aun cuando todavía la sanidad no era completa, fuimos al primero de esos 108 pueblos. Por eso me bendice el énfasis en la oración que tienen ustedes. Y comenzamos, y hace 4 años festejamos que el último de los 108 pueblos hoy tiene una obra cristiana. Dele un aplauso al Señor por eso. Pero mientras estábamos aprendiendo eso, el Señor me recordaba en la Biblia que Él ama a las ciudades, que Él ama a las naciones. La Biblia termina con naciones salvas. Y yo le decía, Señor, quiero ver una ciudad transformada. Y como cuento en el libro Que ninguno perezca, Él nos lleva a una ciudad en el norte de Argentina con 400.000 habitantes y solo 5.143 creyentes. Pero se ponía peor. Iban a 70 iglesias, de las cuales 68 eran el resultado de una división. Arriba de eso, la ciudad estaba sobre un control demoníaco de un demonio que se llama San la Muerte. Y la ciudad estaba quebrantada. Pero Dios le habló a 7 pastores que acordaron orar todos los días 2 horas y media. Era tanto el malestar que tuvimos que poner reglas. Solo 2 palabras se permiten, hola y chau. Porque si hablaban otra palabra podía haber otra división. Así, hola, bueno, no hablen más, oren. Y ahí por 2 horas y media hablaban. A veces se pateaban en oración.
Señor, tú sabes este que está acá, que se hace el piadoso. El domingo me criticó, pero mientras se lo dijera a Dios estaba bien. No tengo el tiempo, pero mañana les voy a contar más. Un día Dios intervino, uno de los 7 se paró, rompió las reglas y dijo: hermanos, hoy me di cuenta que lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Porque la indiferencia es como un silenciador en el revólver que me permite matarlos sin hacer ruido. He vivido 15 años en esta ciudad, nunca lloré con ustedes, nunca me gocé con ustedes, perdónenme. Y eso hizo que otro pastor pida permiso para lavarle los pies. Y otro dijo: tomemos la cena. Y otro dijo: levantemos una ofrenda. Y ahí empezó un movimiento que por la gracia de Dios hoy en esa ciudad, reportado por la prensa secular, hay 140.000 creyentes en la iglesia. Ahí nuestro ministerio explotó. Hoy tengo el gozo de liderar una red de unos 2.300 líderes en 6 continentes. Pero el comienzo fue un pastor que su mente fue iluminada. Él tuvo el coraje de declarar con sus labios lo que recibió en su corazón y comenzó un movimiento extraordinario. Pero estamos todavía a nivel 2. Eso hizo que yo escribiera este libro, Evangelismo de Oración. Voy a estar hablando acerca de esto en estos días. Cómo en Lucas 9 Jesús está listo para tirar la toalla, hablando de un boxeador. Le dice a los apóstoles: oh generación perversa y malvada, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y aguantaros? Dice: me quiero ir al cielo. En el capítulo 10 dice: en esa hora Jesús se regocijó grandemente y dijo: Padre, te glorifico porque lo que estaba escondido allá ahora aparece aquí. Y lo que es interesantísimo, y lo demuestro en este libro, es que hasta el capítulo 9 el clima espiritual era pésimo. Hasta los apóstoles estaban bajo el control de demonios. Recuerdan que Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Había demonios a la izquierda y a la derecha. Jesús echaba un demonio y parecía que surgían 10 más. Pero escuche bien, del capítulo 10 al capítulo 24, nunca más Jesús tuvo que echar un demonio. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10, no Jesús, sus discípulos, no los apóstoles, 70 o 72, no tenemos un solo nombre, era gente común y corriente como tú y yo. Ellos hicieron que Satanás cayera a tierra como un rayo. Y ahí descubrimos que esos 108 pueblos recibieron iglesias, que la población evangélica de esa ciudad creció porque habíamos descubierto el evangelismo como oración. Antes los separábamos, decía: hermano, ore por mí que yo voy a predicar. Ahí entendimos que no, que la oración es el evangelismo, que la oración es ir a una persona enferma, dolida, golpeada y decirle: yo le voy a pedir a Dios que te bendiga. Y aunque él no crea en Dios, aunque él se resista, la oración cambia el clima espiritual. Pero estábamos todavía atascados ahí. Nuestro ministerio explotaba, los pastores se juntaban, celebraban, las iglesias crecían, pero las ciudades no eran transformadas. Y es ahí donde el Señor me guía al tercer paradigma. No solo creyentes que aplican principios bíblicos, pero creyentes que operan en el poder del Espíritu Santo en el lugar de trabajo. ¿Cómo se sentiría usted si su pastor le dice: yo nunca escucho la voz de Dios, Dios nunca me guía a hacer nada, no tengo un solo don, pero estoy de pastor pues me la tengo que aguantar? Usted se va de esa iglesia. Cuando uno descubre que el que está en el mercado el lunes es tan ministro como el que está en el púlpito, entonces tiene que entender que hay dones espirituales.
Pero yo entendí eso cuando el Señor me da la tarea de escribir este libro, Ungido para los Negocios. Y Él me dice, Edgardo, quiero que releas la Biblia, pero quiero que te pongas un nuevo par de anteojos, los anteojos del mercado. Los anteojos son como paradigmas. Cuando uno tiene mi edad, yo a los 15 años podía leer este libro a la luz de una vela. Lo podía leer con un fósforo. A mi edad lo miro y todo lo que veo es algo negro con un bordecito no tan negro. Lo abro y se pone un poquito más claro, pero hasta ahí llego. Pero cuando cambio el paradigma nuevo no le agrega nada nuevo, me permite ver lo que está ahí. Y Dios me dice, Edgardo, quiero que leas la Biblia de nuevo, pero con los anteojos del mercado. Y mañana mi sesión trata sobre eso. Y yo defino al mercado como la combinación de negocios, diga negocios, gobierno y educación. Y cuando empiezo a leer la Biblia con los nuevos anteojos, me doy cuenta que todos los avivamientos en la Biblia, todos, sin excepción, ocurrieron en el mercado. Que la primera persona que la Biblia dice que fue lleno con el Espíritu Santo, no fue un levita, no fue un sacerdote, fue un artesano, Bezalel. Cuando uno ve los avivamientos en la Biblia, eran todos del mercado. El rey, gobierno, se arrepentía o caía muerto. El pueblo pedía perdón, Dios sanaba la tierra, ese era el comercio. La gente volvía a las escrituras, esa era la educación. Y luego cuando uno entra en el Nuevo Testamento, ve que Jesús no nace en una sinagoga, no nace en un templo, nace en un hotel. Y que la primera gente que lo viene a celebrar son empleados de baja categoría. Y que luego hasta los 30 años, él es el gerente general de una empresa de carpintería que todos los días tiene que poner comida arriba de la mesa para un mínimo de 8 personas. ¿Cómo sé que son 8 mínimo? Porque en la sinagoga dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José y su madre y sus hermanos 4 y sus hermanas, digamos que son 2, están aquí? Eso es 8. ¿Se han dado cuenta ustedes? Imagínense ahora Jesús el carpintero, Jesús compitiendo con otros carpinteros, Jesús creando algo con sus manos, Jesús yendo a tu casa y como no había Federal Express o UPS, llevaba la puerta en el lomo de un burro y te la colocaba. Y después que la colgaba y te decía, ¿le gusta? Le gusta, ok, ahora, ¿cash o credit? Sí, porque él no trabajaba para un hobby, él trabajaba para ganar dinero. Y ahí empiezo a ver que los héroes de la fe en Hebreos 11, todos sin excepción, fueron llamados por Dios en el mercado y se quedaron en el mercado llevando adelante la misión que Dios les había dado en el mercado. Los discípulos que Jesús recoge eran empresarios, empresas de pesca, trabajaban para el gobierno, eran granjeros. Y cuando uno mira los milagros de Jesús, eran milagros del lunes a la mañana, milagros del mercado. Él va a una fiesta y el caterer, el que organiza la comida, se le acaba el vino. ¿Y qué dice? Arrodillate, lee el libro de Isaías 3 veces. No, dice, mira, flaco, yo sé la presión, porque cuando no me entregan la madera, esas amas de casa me vuelven loco. Escúchame, ¿tienes algo de agua? Poné agua, ¡boom! Y ahí el tipo queda como Messi metiendo 6 goles contra el Real Madrid, porque el vino es el mejor de todos. Miren el milagro de la pesca milagrosa. Él ve que esta gente había pescado toda la noche y no traía nada. ¿Y él qué les dice? Muchachos,
echen la red a la derecha o al otro lado y la echan. Y ahora uno lo espiritualiza cuando lo lee con los lentes equivocados. Bueno, la barca es la iglesia, la red es el evangelio, el mar es el mundo y los pescados son los pecadores. Bueno, esa es una linda lección de escuela dominical para niños de 7 años. Pero déjame hacerte una pregunta práctica. ¿Qué crees que hicieron con todo ese pescado? Lo vendieron y se llenaron de guita porque era el único pescado que había disponible. Miren a Pedro, viene corriendo y dice, Señor, debo pagar los impuestos, no tengo dinero, ¿qué hago? Arrodíllate, ora. No, el defensor dice, oye, ¿tú eres pescador? Déjame ungirte. Echa la red, echa la línea, primer pescado que coges, le abres la boca, hay una moneda. Paga tus impuestos y mi comisión como broker es el 50%. Úsala para pagar lo mío. Y ahí comencé a ver que Dios está en el mercado el lunes como está en la iglesia el domingo y que está aún más con nosotros en la iglesia, en el mercado, porque tenemos que operar en el poder del Espíritu Santo. Y esto... Hay un testimonio que yo lo cuento en mi libro Transformación, de una mujer, una alta ejecutiva en Estados Unidos, que de repente ella entiende, yo no soy una alta ejecutiva, yo soy una ministra. Mi empresa, ella no era la dueña, era una accionista, pero de alto nivel, no es mi empresa es mi parroquia. Mis empleados, mis vendedores son los que tengo que ganar. Y cuando ella hace ese cambio, que ella no es una ejecutiva, ella es una ministra, y que el lugar de trabajo es el lugar de ministerio, ahora hace de lunes a viernes lo que los pastores hacemos toda la semana, pero más el domingo. Oramos, escuchamos la voz de Dios, presentamos problemas, decimos, Señor, cuando me pare frente a tu pueblo, dame palabra. Y un día ella está orando y el Espíritu Santo, porque Dios quiere activar los dones del Espíritu en tu vida. Sin los dones del Espíritu no puedes cambiarte, ni a ti mismo ni al mercado. Ella está orando y el Espíritu Santo le dice, esa empresa que compraron el mes pasado es una empresa trucha, es una empresa corrupta. Porque el dueño, el que se las vendió, escondió ciertas maniobras que los auditores no captaron. Y luego Dios le revela cómo lo había hecho. Entonces, cuando ella llega al trabajo, pide una reunión con el jefe de finanzas y le cuenta esto. Y el jefe de finanzas, que no es creyente, dice, ay, esto es serio. ¿Lo tienes de buena fuente? Oh, sí. ¿Qué tan buena fuente es? Oh, es buenísima. ¿Seguro? ¿Quién es tu fuente? No te quiero decir. No, me tienes que decir. Y ahí tironean y no le queda otra que decirle y dice, y Dios me lo dijo. Y el director de finanzas le dice, ¿Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con una empresa de Fortune 500? Y ella le da la versión de 2 minutos de ungido para los negocios. Pero él dice, oye, yo ya no quiero saber nada de esto. Vamos a mandar los auditores con esta información y a ver qué pasa. Como ustedes se pueden imaginar, esa semana, todo lo que duró la auditoría, no durmió. Pensó, ¿será que comí muchos burritos anoche? Quizás la salsa picante, vaya a saber qué. Pero a la semana vuelve el director de finanzas y le dice, todo lo que Dios te dijo es verdad. Y ahora tengo 2 preguntas. ¿Te dijo algo para mí? Y lo que ocurrió es que esta mujer pasó a ser una Esther, pasó a ser una Débora, pasó a ser una Abigail, pasó a ser una mujer que escuchó la voz de Dios e impactó a eso. Y por eso este es el tercer nivel que nos lleva al cuarto. No solo hay que operar en el poder del Espíritu Santo para tener una empresa del reino, para ayudar a los pobres, pero hay que transformar al
mercado, porque si no transformamos al mercado, todo lo que hacemos es mejorar el campamento de prisioneros de guerra donde estamos confinados. Tenemos que cambiar el mercado. Entonces, cuando ya habíamos visto que una ciudad puede ser cambiada a través del evangelismo de oración, cuando vimos de que ungido para los negocios le permitía al pastor entender el rol del empresario, del gobernador, del educador o de cualquier persona que trabajara ahí, vimos un gran crecimiento, hasta que al cabo de un tiempo el crecimiento se estancó. Y ahí le digo al Señor, Señor, ¿qué me falta? Te falta entender 5 paradigmas que van a hacer que la gente del mercado vaya a trabajar el lunes a la mañana con la misma unción y el mismo poder que el pastor viene al púlpito el domingo. Y es ahí donde en mi libro, Transformación, que es describo estos 5 paradigmas claves. Son 5 cambios de lentes para ver lo que estuvo ahí todo el tiempo, pero que se nos había escapado. El primer paradigma es, pueden leerlo conmigo si cuento hasta 3, pónganle Tabasco ahí a la voz y digan 1, 2, 3. Somos llamados a discipular naciones y no solo a individuos. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús dijo, id pues y discipulad a las naciones. Él no dijo, vayan y hagan discípulos en las naciones. Él dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Este paradigma es tan fuerte, es tan radical, que no lo podemos aceptar. Entonces, yo no sé si quiere decir eso, pero yo voy a empezar acá. Voy a empezar a ganar 1 a 1 y 1 a 1 voy a llegar. Hermanos, hace 2000 años que estamos ganando 1 a 1 y todavía no hemos llegado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esto es el qué. Dios te mira hoy esta noche y te dice, toda autoridad me ha sido dada en la tierra, así como la tenía en los cielos. Cuando Jesús vino a la tierra y nació como un bebé, Él ya tenía autoridad en los cielos. Pero cuando Él murió en la cruz y descendió a los lugares más oscuros y le arrebató al diablo las llaves del infierno y de la muerte y ascendió en gloria, ahí Él tuvo autoridad en la tierra. Y por eso es que Él le dijo a los apóstoles, vayan y discipulen naciones. El regalo que le quiero llevar a mi padre es que va a haber un grupo de 120 que van a creer en esa oración, que una nación puede ser transformada. Ahora, yo veo y lo palpo en la vibración y dice, no, Pastor Edgardo, usted no entiende. Esos fueron los apóstoles. Eso eran los Maradonas y los Messi de la selección. Eso la podían meter de taquito. Yo soy un creyente común y corriente. Esos eran Pedro, Santiago, los grandes. Déjenme que le haga una pregunta. ¿Qué edad tenía ese grupo a quien Jesús le dijo, vayan y discipulen a todas las naciones? Nadie tenía más de 32 años. ¿Cómo sé eso? Porque sé la edad que tenía Jesús, 33, y sé que Jesús era el rabino. Y el rabino era siempre mayor que los discípulos. Lo que quiere decir que tenían 30, 31, 32, Juan tendría unos 19, y Jesús los mira a ellos y les dice, vayan y discipulen las naciones. Sabemos que ninguno de ellos tenía un pasaporte. Ninguno de ellos estaba interesado en viajar. Pero escuchen y reciban ahora, reciban renovación. Cuando se trata de nuestro destino eterno, no importa cuánta fe tú tengas en Dios, lo que importa es cuánta fe Dios tiene en ti.
Dios te dice, como le dijo a Gedeón, que estaba actuando como un cobarde, que se estaba preparando para esconderse en una cueva, le dice el ángel, guerrero valiente. ¿Cómo puede un ángel decirle a un cobarde que no quiere pelear, eres un guerrero valiente? Porque Dios tiene una opinión mejor de ti que la que tú tienes de ti mismo. Porque la opinión que tienes de ti mismo está arbitrada por los fracasos del pasado. Pero la opinión que Dios tiene de ti hoy se basa en las victorias del futuro. Que alguien diga amén. Y por eso es que podemos creerle a Dios. Hermanos, la Biblia termina con un desfile de naciones lideradas por los presidentes, los primeros ministros, los reyes, que traen el honor y la gloria de esas naciones. Y hoy esta tarde mi señora y yo estábamos cantando, ella lo cantaba y yo lo desentonaba, América será para Cristo. ¿Recuerdan esa? Y la bella Nicaragua y Honduras y esto y aquello, hermano, cuando ese día llegue, esta bandera y este presidente tienen que estar ahí con una nación que le dice redimidos por la sangre del Cordero. Tenemos que entender, hermanos, que el primer paradigma es el qué. Dios te mira hoy y te dice, vas a discipular naciones. El segundo paradigma es que el mercado, lo cual es el corazón de la nación, ya ha sido redimido, pero ahora debe ser rescatado. Jesús ya pagó el precio, pero ahora hay que ir y reclamarlo. Es como cuando ustedes, señoras, se compran un vestido que les encanta, en el momento que sacan la tarjeta de crédito y firman, ese vestido ha sido redimido. El precio ha sido pagado, pero hay que hacerle unas alteraciones. Entonces lo dejan. ¿Y qué le dan? Le dan un tiquecito. Y a la semana usted viene a buscarlo, manda a su marido o puede mandar el perro con el ticket acá en el cuello y si sabe cómo llevarlo se lo van a entregar porque ya está pago. Y hermanos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que, diga lo que. Lo que, dígalo otra vez, lo que. Él no vino a buscar y a salvar solo a los perdidos. Vino a buscar y a salvar la banca, el comercio, las industrias, el gobierno, la educación, todo lo que se había perdido, Él lo vino a buscar. Y este es el por qué. El qué es, ve y discipula una nación, comenzando con el cambio en tu vida personal. Y de ahí escalando. ¿El por qué? Porque Jesús ya pagó. Y miren cómo hacemos cuando estamos testificándole a alguien que no quiere saber nada de Cristo. ¿Dejamos de testificar? No. ¿Dejamos de orar? No. ¿Perdemos interés? No. ¿Por qué persistimos? Porque sabemos el precio ha sido pagado. Esta persona ha sido redimida, pero ella no lo sabe. Deja ahora que Dios te abra los ojos. Deja ahora y que puedas ver que la misma sangre que pagó por los pecados en tu corazón, pagó por los pecados en tu empresa, en tu industria, en tu cámara de comercio. Oh, deja que ahora tus ojos se abran y puedas ver a Cristo allí en la cruz del Calvario. Y en un momento Él dice, está hecho. Y cuando Él dice, está hecho, el precio ha sido pagado. Hasta que no tengamos esa visión de la cruz, que no hay pecado que pueda ser mayor que la gracia de Dios en la cruz, no vamos a entender el por qué. Entonces hemos cubierto el qué, discipular naciones. El por qué, porque están redimidas. Ahora vamos al cómo. Todo creyente es un ministro. Y el trabajo es adoración. En realidad en mi libro yo digo
que el trabajo es la principal forma de adoración en la Biblia. La música es la manera más exquisita de adorar, pero tardó 2000 años la música en ser incorporada a la adoración. ¿Quiere decir que por 2000 años no había adoración? No, había. ¿Cómo adoraban Adán y Eva? Cuidando del huerto, guardándolo. Miren lo que escribió Pablo, léanlo conmigo. 1, 2, 3. Y todo lo que hagáis. ¿A quién le escribió eso? A los esclavos. Los esclavos tenían que hacer las tareas más sucias, las tareas más despreciables. Y Pablo le dice, y todo lo que hagáis, haced vuestro trabajo con ánimo, con alegría, porque aunque sea un trabajo asqueroso, al dedicarle el esfuerzo a Dios, se convierte en una adoración. Y miren cómo cambia esto. Si tú miras a tu ciudad ahora, desde la perspectiva de Dios, desde un mapa de Google, y digamos que hay en tu ciudad 100.000 creyentes, pero ellos están usando los anteojos equivocados. Van a trabajar y dicen, ay, ojalá que Cristo vuelva hoy porque ya no aguanto más. Pero cuando llega el momento del break, del recreo, ahí se van, se ponen un iPod, entran en un trance espiritual, comienzan a saltar, 29 minutos, 30, terminó. Y la llave que estaba en off, la habían puesto en on por media hora, pasó la media hora, va de nuevo al off, tengo que ir a trabajar. Pero ahora imagínense, esos 100.000 creyentes, contigo siendo el primero, van a trabajar el lunes a la mañana y ellos dicen, yo no voy a trabajar, voy a adorar a Dios. Un taxista maneja un taxi para la gloria de Dios. Una recepcionista levanta el teléfono y dice, ¿en qué le puedo ayudar? Para la gloria de Dios. Un mesero trae la comida a la mesa y bendice la comida sin decirle nada a los que la están comiendo. Comienza a haber un maestro que abre su clase y sin decir nada religioso está bendiciendo. Y ahora mira tu ciudad desde la perspectiva de Dios. Cientos de miles de actos de adoración ocurren en esa ciudad. ¿Por qué? Porque la gente cambió de paradigma y dijeron, yo no voy a trabajar, yo voy a adorar. Este es el cómo. ¿Y por qué es tan sencillo lo queremos hacer? El diablo lo quiere hacer tan difícil. No hay que seguir 7 pasos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No. Yo tengo el inmenso privilegio de liderar una red de unos 2.300 líderes en 6 continentes. Algunos tienen empresas grandes, otros son empleados. En total, quién sabe cuánta gente influyen. Pero hoy en 6 continentes, el lunes es tan sagrado como el domingo. Porque la gente entendió no solo el qué, sino el por qué y el cómo. Y esto nos lleva al dónde. Paradigma número 4. Somos enviados a llevar el reino de Dios a donde están las puertas del infierno para que Jesús edifique a su iglesia. La gran tragedia que tenemos en todo el mundo, incluida América Latina, es lo que llamamos avivamientos que no son avivamientos. Son desfiles en los cuarteles. Son desfiles para mostrar las armas entre soldados amigos. Tenemos reuniones de avivamiento que no cambian nada. En Estados Unidos, en Canadá, ha habido avivamientos que han renovado a la gente y alabo a Dios por eso, pero uno puede ir a esas ciudades y 1 milla alrededor del lugar de avivamiento no cambió nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se ha entendido que debemos llevar la presencia y el poder de Dios por medio de nuestro trabajo como una expresión de adoración a donde están las puertas del infierno.
Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. ¿Quién la edificará? Él. Y Él es bien claro. Usted se da cuenta que en toda la Biblia Jesús mencionó a la iglesia solo 2 veces. Solo 2 veces. Una de las razones es porque Él dijo, es mía y yo la edifico. Pero lo que yo necesito que ustedes me den es material para edificarla. Y cuando uno dedica su vida a Dios y dice, Señor, no sé cómo, pero voy a empezar el camino para discipular a mi nación. Sé el por qué, tengo esa visión de Cristo. Sé cómo lo voy a hacer por medio de la adoración. Te vas a encontrar con las puertas del infierno, con la corrupción, con la pobreza sistémica, con todo eso. Pero escucha al Espíritu Santo ahora. La Biblia dice que fe viene por oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Lo único que el diablo tiene son las puertas, pero ya no tiene más las llaves. Porque cuando Jesús descendió al abismo, Él dice, yo soy el que estaba muerto y ahora vivo. Y tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Y Él tomó las llaves de las puertas del infierno y le cambió el nombre y le puso las llaves del reino de Dios. Y ahora Dios está buscando en esta noche hombres y mujeres que se den cuenta que no importa lo chiquita que es la llave, no importa lo grande que es la puerta, la llave le gana a la puerta cuando uno va a las puertas del infierno y mueve esa llave. Hermanos, tiene que haber un cambio de paradigma. Un avivamiento no es un avivamiento hasta que no cambie al mundo. Cuando el diablo no puede frenar nuestra sed de avivamiento, nos guía a una visión estéril del avivamiento. Y yo veo gente que con pasión quiere un avivamiento. Lloran y claman. Y les digo, ¿qué estás orando? Por un avivamiento. Y son sinceros. Y yo querría que haya millones de ellos. Pero llevan la pelota hasta la entrada del área y luego la tiran afuera. Porque cuando le pregunto, ok, ¿por qué estás orando? La gloria de Dios, la presencia de Dios, santidad, adoración. ¿Algo más? Y algunos dicen, ¿cómo? ¿Algo más? La gloria de Dios, la presencia de Dios, santidad, adoración. ¿No es eso suficiente? No. Si todo lo que quieres es la presencia de Dios, santidad, adoración, no ores por un avivamiento. Ora para que te dé un ataque al corazón, te caigas muerto y te vayas al cielo. Y lo vas a tener todo el tiempo en la presencia de Dios. Un avivamiento no es avivamiento hasta que sana la tierra. Que alguien diga amén a eso. Y por eso es tan importante entender que cuando el paradigma cambia, Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, ¿quién os ha hechizado, oh Gálatas insensato? Vosotros ante cuyos ojos Cristo fue revelado, ahora os habéis vuelto a la tradición de vuestros padres. Por eso yo bendigo a Dios, pero honro a Pat, honro al equipo que se anima a poner una conferencia como esta, porque tenemos que cambiar el paradigma. Y esto nos lleva al quinto, este es el dónde, y nos lleva al quinto paradigma. La transformación debe ser tangible. Digan tangible. O sea, tiene que ser verificable. Ustedes van a estar escuchando de Poncho Murguía. Estuvimos ahí con Poncho y con algunos de los asociados aquí. Y hermanos, el alcalde de Ciudad Juárez dio un banquete para 400 personas porque él da testimonio que cuando él invitó a Cristo a la alcaldía, invitó a Cristo a Juárez, algo cambió.
y el alcalde, el fiscal general del distrito, del estado, él dio testimonio que el crimen ha bajado, los asesinatos, el 93%. El jefe de policía dio testimonio de cómo una fuerza corrupta ha sido cambiada. Y el último día de la conferencia hay toda una página en el diario de Juárez y dice las palabras que dijo el alcalde en el banquete. El milagro de Juárez debe repetirse. ¿Por qué? Porque es tangible, tangible. Y el principal indicador social es la eliminación de la pobreza sistémica. Mañana, cuando tengo el privilegio de hacer un taller, voy a estar hablando de cómo eliminar la pobreza sistémica. Porque el hombre y la mujer que eliminen la pobreza sistémica en su empresa, en su industria, en su ciudad, en su estado y en su nación, será un Daniel, será un Moisés, será un José, será alguien a quien el rey le va a dar las llaves, pero debe ser tangible. Ahora bien, ¿por qué la pobreza? Porque la pobreza invadió la creación con el pecado. La tierra que antes daba abundantemente, ahora da cardos y espinos. Y cada vez que Adán veía un cardo y un espino, era un recordatorio que el pecado había maldecido a la tierra y ahora había pobreza. Cada vez que él veía una espina, él se recordaba que lo que antes venía por gracia, ahora debía trocarlo por el sudor en su frente. Pero ahora deja que la palabra de Dios te ilumine. Antes de que Jesús esté en la cruz, Él llevó una corona de espinas sobre su frente para que la primera sangre toque el símbolo de la pobreza. La pobreza no es algo opcional. Jesús dice en Lucas 4:18, estas son las primeras palabras que Jesús predicó luego que fue bautizado y que están registradas. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Lamentablemente algunas traducciones, la King James en inglés, la Reina Valera dice a predicar el evangelio a los pobres. Y ahí lo perdemos, bla, 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 bla. No, predicar significa dar y evangelio significa buena noticia. ¿Qué es buena noticia al hambriento? Comida. ¿Qué es buena noticia al desnudo? Ropa. ¿Qué es buena noticia al pobre? Que va a ser liberado de la pobreza. Y para ilustrar esto, la primera fotografía, el primer radiografía de la iglesia primitiva es que no había ningún necesitado entre ellos. Jesús dijo, vengo a traer buenas noticias, los pobres la van a recibir, y la Biblia dice, y no había ningún necesitado. En Hechos capítulo 6, no había nadie con hambre, sobre todo las viudas y las viudas étnicas no tenían hambre más. En Hechos 20, donde Pablo está explicando cómo todos los que vivían en Asia oyeron la palabra de Dios. Él dice, el secreto fue que recordando las palabras de nuestro Señor que dijo, es más bienaventurado dar que recibir, debemos nosotros tener cuidado de los pobres. Cuando Pablo es reconocido como un apóstol, la denominación no quiere saber nada. El concilio de presbítero dice, este no es de los nuestros. Este no estuvo con Jesús, este no estuvo en el aposento alto, este es anciano en una iglesia en Antioquía que no sabemos si es buena o mala. Entonces lo llaman a Jerusalén, o él viene a Jerusalén, se reúne con un tribunal compuesto de Pedro, que no gustaba de Pablo. Pedro lo trataba a Pablo como uno trata a un chicle de, ni lo traga ni lo escupe, lo masca.
Dejen el PowerPoint, por favor. Lo critican la Biblia. El otro que estaba en el tribunal era Santiago. Santiago era el papel del hija de Dios. Santiago te daba con el ojo del hacha. Y tenían uno solo que era buenito, Juan. Y lo tenían ahí para que no digan que eran todos malos. Ahora imagínense ustedes, Pablo ahora tiene que reunirse con ellos porque le dicen que no es un apóstol. Habrá estado estudiando como loco toda la noche. Y cuando llega allá dicen, Pablo, hay una sola pregunta en el examen. Si la contestas bien, pasas el examen. Ah, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuidarás de los pobres? Y cuando él dijo sí, ahí les pusieron el sello en el pasaporte, eres un apóstol. Eso elimina el 99.99% de los apóstoles de hoy en día. Porque el requisito de un apóstol es que él toma el quinto paradigma a corazón. Y cuando hablemos mañana van a ver que no es pobreza material únicamente, es pobreza motivacional, relacional y espiritual. Y finalmente, cuando uno llega al final de la Biblia, vemos que hay naciones que han sido salvas, lideradas por sus gobernadores, que traen el honor y la gloria de esa nación como un regalo de casamiento. ¿Cuál es el honor y la gloria de Nicaragua? ¿Cuál es el honor y la gloria de El Salvador? ¿Cuál es el honor y la gloria de México, de Argentina? Eso es lo que el diablo ha robado. Eso es lo que ustedes, Dios los manda a restaurar, para que nuestras naciones tengan el honor y la gloria que Dios diseñó para ellas. ¿Y por qué es esto así? Porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Ahora vamos a entrar a la parte de la aplicación. El énfasis hoy, como se ha explicado, es transformación personal. No importa lo que estés haciendo, la pregunta es, ¿para qué lo estás haciendo? Puede que tú tengas una gran empresa, una pequeña empresa, o que no tengas nada. Pero si en esta noche tú le dices que sí a Dios y recibes esta visión, va a ser como el caso de los 3 albañiles, que estaban los 3 haciendo el mismo trabajo. Y alguien vino en un día de calor, ventoso, con polvo volando. No era el mejor día para estar trabajando en la construcción. Y alguien le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Y no ve lo que estoy haciendo, pegando ladrillos, enojado. Le pregunta al otro, ¿qué está haciendo? Un poquito mejor, estoy levantando una pared. Pero cuando le pregunta al tercero, se para, sonríe, mira algo que solo él lo ve y dice, estoy edificando una catedral. Los 3 hacían el mismo trabajo, pero había uno que había empezado con el final donde él estaba. Dios hoy te habla en esta noche que tú eres un transformador. Pero tienes que entender que no es acerca de ti, ni de tu empresa, ni de tu dinero. Ahí es donde empieza. Pero Dios está llamando, hablamos con el hermano Pat, América Latina tiene un don redentor, nos dan la bienvenida en todo el mundo. Dios les ha tapado los ojos para que no vean nuestros pecados, nos recibe como si fuéramos enviados del cielo. Y Dios hoy está hablando porque Él está levantando un ejército. La pregunta es, y hay casos que están documentados en los libros y en pequeños DVDs. Pero voy a cerrar con este ejemplo. Cuando yo escribí el libro Ungido para los Negocios, este es un libro que sale de mi propio dolor, de mi propia pena, porque yo vivía con 2 identidades. Antes, cuando estaba en el mundo, antes, cuando trabajaba en lo material, antes, cuando no vivía por fe, y ahora que estoy en el ministerio. Hasta que cuando empiezo a escribir este libro, sin darme cuenta, una noche empiezo a llorar, porque me doy cuenta
que la fe que tengo en un estadio, frente a una cámara de televisión, frente a un gobernador o un barrendero, es la misma fe que tenía cuando manejaba 3 empresas y algo se sanó ahí. Cuando escribí el libro, Dios me dijo, no vayas a los empresarios, y eso me costó, porque los empresarios tenían hambre de esto. Los empresarios se sentían como yo cuando iba a la iglesia y se hablaba del llamado. Todos mis pastores sabían que yo tenía un llamado. Y me decían, Edgardo, ¿cuándo vas a salir de Egipto y venir a la tierra prometida? ¿Cuándo te vas a alejar de esos filisteos que fuman y toman y maldicen? Y yo amaba a mis pastores y los respetaba, pero me dejaba confundido, porque yo sabía que cada vez que ellos precisaban dinero, venían a mí. Cuando precisaban empleo para alguien, venían a mí. Cuando necesitaban una buena palabra con el alcalde, venían a mí. Y digo, si esto es tan malo, ¿por qué lo usan tan a menudo? Y entonces uno lucha contra eso, pero Dios me dijo, no, Edgardo, ve a los pastores, explícaselo primero a ellos, y si sos obediente y vas a los pastores, yo te voy a dar la gente del mercado. Y él lo hizo. Uno de estos pastores vino a nuestra conferencia y sus paradigmas cambiaron. Porque nadie entra al pastorado a menos que tenga una pasión. Porque el pastorado es difícil, si la empresa es difícil. En la empresa te van a tirar los enemigos, en el pastorado te tiran los amigos. Hay que tener un llamado, una doble unción. Pero el pastor que responde al llamado es porque él tenía una visión que ahora se le esclarece. Cuando terminé la conferencia me dijo, Edgardo, ¿qué debo hacer? Este hombre había servido como misionero en Tailandia por 16 años. Después de 16 años de misionero en Tailandia, tenía 43 creyentes. Era una de las iglesias más grandes de Tailandia. Pero cuando uno le pone 16 años y solo tenés 43, no hay duda que uno ahí sabrá algo mejor. Cuando él entiende esto, él se da cuenta que Dios no lo llamó a plantar una iglesia en Tailandia, lo llamó a discipular a Tailandia, empezando con plantar una iglesia. Entonces dice, ¿qué hago? 2 cosas, le digo, enseñale a tu gente estos 2 libros. Ungido para los negocios, para que todo el mundo tenga una empresa, sepa, mi trabajo es mi ministerio y yo voy el lunes a adorar a Dios. Y enséñale los 5 paradigmas. Fue fácil hacerlo porque solo tenía 43 miembros. Uno de esos miembros era una hermana muy humilde que Dios la había sanado de cáncer. Estaba cáncer nivel 4, a punto de morir. Dios la sana, un testimonio poderoso, pero nunca guió nadie a Cristo, porque predicaba nomás. Esta hermana vendía helados. Entonces ahora ella entendió, helado, nieve, ice cream. Dijo, yo no soy una vendedora de nieve, yo soy una ministra de Dios. Esto no es un triciclo de helados, esto es una carroza de fuego. Y tomó los, ¿cómo le llaman los cones? Los cucuruchos, decimos en Argentina. Los conos. Y dice, estos no son conos, estas son saetas poderosas en Dios. Y le impuso en las manos al helado y un oro que Dios unja al helado. Y ya aprendió, como van a escucharme mañana, que en Lucas 10 Jesús no dijo vayan y predican. Dijo primero bendigan, digan paz. Segundo, coman y beban, tengan comunión. Tercero, arréglenle un problema. Y recién al final abran la boca y prediquen. Entonces ella ahora, cada vez que alguien viene a comprar un helado, los está bendiciendo, está hablando paz sobre ellos. Y la gente comienza a sentir que virtud los toca. Y creen que cambió la marca del helado porque hasta gusta mejor. Sus ventas subieron para arriba. Guió a 700 personas a Cristo.
Pero ella dijo, mi objetivo no es guiar ni 100, ni 700, ni 1000, es discipular la nación. Y todos los días ella pasaba frente a la casa del gobernador. Y nunca lo podía ver porque ella era una vendedora de helados. El gobernador era un hombre muy corrupto y muy fuerte, pero paraba la carroza de fuego y le mandaba una bendición. Hasta que un día Dios hizo que el gobernador viniera. Y cuando vino y comió un helado, era un helado ungido. Y cuando ella lo ve tocado por el poder, le dice, usted tiene que venir a la iglesia el domingo. Ahora, si alguna vez hubo un tiro de arco a arco, esa fue la vez. Acá está una mujer humilde diciéndole al hombre más fuerte que tiene en un país budista, que tienen que ir a una iglesia evangélica pastoreada por un británico. Pero ella estaba haciendo lo que Dios le dijo y el gobernador le pide la dirección. Se olvidó de decirle al pastor. El domingo el pastor está predicando sobre el paradigma número 5, la eliminación de la pobreza y que la raíz de la pobreza es la corrupción. Y cuando está predicando entra el gobernador, que es lo más corrupto que hay en la provincia. Y cuando ve al gobernador empieza a pedalear para atrás. Él dice, Dios, ¿puedo cambiar el mensaje? Y Dios le dije, ¿por qué? Porque ese hombre tiene autoridad sobre mi visa. Y si no le gusta lo que predico, me va a votar. Y Dios dice, sí, pero yo tengo autoridad sobre tu vida. Y si no haces lo que te digo, te vas a caer muerto. ¿Ok, Dios? Así que predicó, pero el gobernador miró para abajo enojado, se fue sin decir nada. Cuando terminó, le dijo a su esposa, querida, empaquemos porque me va a echar. 3 días después el gobernador lo llama y lo invita a comer. Dice, ay, qué lindo, antes de echarme, me va a dar de comer. Le dice el gobernador, el domingo estuve en su iglesia. Sí, lo vi. ¿Y usted predicó contra la corrupción? Sí, me acuerdo. Y no me gustó nada. Ay, ay, ay. Y no me gustó nada. Porque yo había recibido esa semana una mordida de $1 millón de un hospital para dar permiso para que se construya. Y al escucharlo a usted me di cuenta que la mordida no me la pagó el hospital, no me la pagó la empresa, se la robé al pueblo de Phuket porque van a tener peor atención. Y ahora este budista le dice a un pastor evangélico de Inglaterra, ¿usted cree que su Jesús me puede perdonar? Y ahí él recibe al Señor. Pero como el pastor ahora no guía almas a Cristo, guía la casa de la persona a Cristo, guía la empresa a Cristo. No solo lo guía él a Cristo, pero le hace hacer la oración invitando a Cristo adentro del gobierno. Y le dice, bueno, ore por mí porque voy a devolver esta mordida. Y pide una reunión con el gerente de la empresa constructora y con el director del hospital. Y dice, $1 millón lo devuelvo. El director del hospital dice, el director de la empresa constructora, oh, tú eres un aguafiestas. Si tú devuelves tu $1 millón, yo tengo que devolver mi $0,5 millón. Aquí está. El director del hospital dice, paren la pelota, muchachos. ¿Qué hago yo con $1,5 millones de mordidas de vuelta? No puedo decirle a los auditores, ¿en qué cuenta lo ponemos? Y ahí hay una reunión entre 2 inconversos y un creyente que tiene 20 minutos de entrenamiento teológico. Y le dice, mire, yo escuché algo de ayudar a los pobres. Ustedes saben que aquí en Tailandia el tsunami destruyó al agua. ¿Qué pasa si formamos un fondo para dar agua a los pobres? No solo hicieron eso, él se bautizó, invitó a Cristo al gobierno, lo nombró al pastor ministro de justicia, le dijo, usted va a revisar todas las leyes y hoy hay más de $7 millones en mordidas devueltas. Él ha sido reconocido como el mejor gobernador de Tailandia. Este pastor es el único pastor honrado con la condecoración más alta por el rey de Tailandia.
En el mes de julio creo que Poncho va a estar ahí, yo, y la primera ministra de Tailandia viene a una reunión como esta porque una vendedora de helado cambió de paradigma y pudo llevar a un gobernador a Cristo. Es todo con el cambio de paradigma. Y ahí comenzaron a decir, Señor, ¿cuál es la enfermedad del gobierno? Y la peor enfermedad era la policía, la más corrupta. Y en vez de maldecirlos, decidieron hacer una fiesta para el jefe de policía, que era otro corrupto. Y no hicieron una fiesta para recitar versículos bíblicos, no, para cantar y tocar karaoke, porque es lo que le gustaba al jefe. Y luego que lo divirtieron bien, le dice, jefe, ¿por qué podemos orar? Y él dice, bueno, yo no creo en la oración. No se preocupe, nosotros oramos. Pero yo no creo que eso, no importa, después que oremos va a creer. Hay alguna necesidad que solo Dios la puede arreglar. Y dijo, bueno, vea, en los últimos 10 años, Phuket ha crecido de 200.000 a 1 millón. Y la fuerza policial es la misma. Oren por policías. Y ahí oraron por él. A los pocos días lo llama el pastor y le dice, pastor, esto de orar en el nombre de Jesús anda, ¿eh? Sí, ¿qué pasó? Me autorizaron más policías. ¿Cuántos? ¿10, 20? No, 7.000 policías nuevos. ¿Dónde creen que estaba el jefe de policía el domingo siguiente? En la iglesia. Y acá está el gobernador, y acá está el jefe de policía, y en ese momento viene el pastor de la iglesia de Burma, que los burmeses es como nos pasa a los latinoamericanos con la inmigración, entramos ilegalmente y luego trabajamos como esclavos, y el pastor le dice de los burmeses a este pastor británico, uno de mis miembros tiene un testimonio muy poderoso. Dijo, qué bien, está el jefe de policía, lo va a edificar. Viene este miembro y dice, quiero dar gloria a Dios porque soy un inmigrante ilegal. En ese momento el pastor se quería morir e ir al cielo. Dice, y quiero dar gracias a Dios porque iba manejando mi motocicleta sin carnet, porque gloria a Dios soy ilegal. Cuando de repente llego a un control policial y dije, Dios, ciérrale los ojos. Y Dios se los cerró y pasé. Gloria sea su santo nombre. El pastor no sabía qué hacer, le iba a pedir perdón al jefe de policía y Dios le dijo, no le pidas perdón, el problema es un problema sistémico. Entonces le dice al jefe de policía y al gobernador, nosotros no animamos a que la gente haga esto, pero esta es una realidad. Y el gobernador dice, Dios me dio una idea. Yo quiero documentar a los ilegales, pero si yo abro una oficina, nadie viene. Creen que es una trampa para ratones. Pero si yo abro una oficina y ustedes la manejan, van a venir. Y así lo hicieron. Y 5.000 burmeses recibieron sus papeles y 3.000 recibieron a Cristo, porque alguien entendió los paradigmas. Dejen que el Señor nos hable en este momento. En estos últimos 3 minutos, es el momento de impartición. No se distraiga, no mire para otro lado. Este es el momento. La fe sin obra es muerta. Yo cuento en este libro, en el capítulo 19, la historia de muchacho pasando los veranos en el rancho de mi abuelo en Argentina. Y mi abuelo era como un Dios para mí, era perfecto, él lo podía hacer todo. No había nada que mi abuelo no podía hacer. Él me enseñó a montar, él me enseñó a marcar ganado, él me enseñó a hacer tantas cosas. Y una mañana yo me levanto y lo veo a mi abuelo que está muy enojado, mirando por la ventana, porque durante la noche un toro con un grupo de vacas había roto un corral y se estaban devorando todo un campo nuevo.
Y yo dije, ay, este va a ser un día largo, porque si ese toro hubiera nacido en Cuba, le hubiera enseñado a Fidel Castro cómo ser un guerrillero. El tipo sabía cómo liderar, sabía asesorar los riesgos, era increíble, era famosísimo. Y yo digo, bueno, menos mal que está el abuelo. Y el abuelo me mira a mí y me dice, negro, ese era mi sobrenombre, ensillá tu caballo, montá y arrialos. Y yo le dije, ¿cómo? No me quiero repetir. Monta y échalos. Yo no tenía fe, pero mi abuelo tenía fe en mí. Así que fui y ensillé el caballo que él me había regalado, un caballo pinto de 2 colores, e iba galopando como el zorro perseguido por el sargento García. La mitad de mí no lo creía, pero la otra mitad quería creerlo porque mi abuelo había dicho que yo lo debía hacer y me llevó varias horas, pero los arrié, los saqué, arreglé el corral y cuando venía galopando de regreso, 7 años de edad, venía pensando, ¿qué dirá mi abuelo? Y mi abuelo había nacido a fines del siglo XIX. Los hombres que nacen a fines del siglo XIX no sonríen. Se sientan en la mesa y no hablan. Pero yo sabía que cuando él estaba contento había un brillo en sus ojos. Y cuando llego al patio y bajo del caballo, él había atado un caballo a un sulky y me dice, subí, vamos a la cantina del pueblo. Y lo miro y tenía el brillo en los ojos. Y digo, está contento. Y cuando llegamos a la cantina, abre la puerta y le grita al cantinero, lo de siempre, para mí y para mi socio. 7 años y me llamó socio. Y por el resto de la noche le contó a todos conocían al toro. Dice, él lo hizo. ¿Tenía yo la fe para eso? No. ¿Tenía mi abuelo fe en mí? Sí. Y yo fui obediente. Deja que Dios te hable ahora. Este es el momento. Dios te mira como miró a los 12 y te dice, vas a cambiar naciones, pero debes empezar en Jerusalén. Debes darme todo lo que tienes. Mi espíritu caerá sobre ti y mi espíritu te va a impregnar con algo nuevo. Si le quieres decir que sí a Dios, yo te pido que solemnemente te pongas de pie con las 2 manos levantadas como un soldado que se rinde y que diga yo me rindo a Él.